campesinos sean colonos campesinos. Si usted va a preguntar a un campesino de Catatumbo hace cuánto llegó, sobre todo los de la zona de Tibú, llegaron hace 80, 100 años, desplazados de las zonas más productivas del país. Llegaron a romper selva, hacer punto en esa selva y a hacer vida campesina en esa selva. Pero a eso hay que ponerle un límite. Y Catatumbo, por ejemplo, tiene un parque natural, tiene una reserva forestal, tiene unos resguardos. Ustedes acá cerca también tienen parques naturales. Toca crear toda una política para cerrar la frontera agrícola. Entonces, para eso se va a crear un plan de zonificación ambiental que crea alternativas equilibradas entre el ambiente y poblaciones que vivan o se ocupen cerca de las zonas de reserva. También se va a promover el acceso a la tierra y la planificación de su uso a través de las zonas de reserva campesina. Una figura legal que es la única que reconoce al campesinado de manera mínima en la legislación colombiana, que en el caso nuestro del Catatumbo le estamos solicitando y que para construir la paz el gobierno la tiene que constituir y la tiene que reconocer. También el punto 1.2 habla de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Este es un complejo porque hay muchas siglas. Este acuerdo solo tiene cerca de 10 planes, 3 programas, ¿cierto? Y las siglas siempre son complicadas. Entonces ya estamos hablando del programa. Los PD se llaman popularmente. El objetivo es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito rural, ¿cierto? Los principios de los PD es garantizar el buen vivir de las comunidades, promover las distintas formas de economías propias, promover las relaciones interculturales. Colombia es muy diversa y en esos territorios hay indígenas viviendo, pero también hay comunidades afrodescendientes. Y como hay comunidades afrodescendientes e indígenas, también hay campesinos. Y estos programas de desarrollo con enfoque territorial es el mecanismo para unir las propuestas territoriales y de desarrollo de visión territorial que tienen esas comunidades. También estos programas de desarrollo con enfoque territorial buscan reconocer y fortalecer las organizaciones comunitarias existentes. Si ustedes van a todas las de guerra y conflicto, todas tienen organizaciones comunitarias, organizaciones sociales y populares. Lo que busca la Corte de la Paz es fortalecerlas e incentivarlas. También los PDs se van a priorizar en donde exista mayor grado de aceptación del conflicto, ¿cierto? Si el departamento tiene 40 municipios, pues esos planes de desarrollo con el enfoque territorial se van a enfocar en los municipios que más han vivido la guerra en estos últimos 40 años. Donde existan mayores niveles de pobreza, es otra característica. Donde exista debilidad institucional. En zonas como la nuestra, solo la presencia institucional se veía a través de la fuerza pública. En una escuela no se veía el profesor, sino se veía el campamento de la fuerza pública. Eso tiene que cambiar, ¿cierto? Tienen que llegar los profes. Y pues hay debilidad institucional, ¿cierto? Y otra característica es donde exista sustitución de cultivos de coca. Catatumbo tiene cerca de 10.000 hectáreas de coca y marihuana, ¿cierto? La política de estos años de fumigaciones con químicos venenosos y de manera forzada sin concertar con la comunidad es un fracaso, está mandada a recoger. El acuerdo de La Habana, que hay un punto específico de eso, pero que tiene que ver mucho con este primer punto, va a priorizar las zonas donde haya cultivos declarados ilícitos. También están los planes de acción para la transformación regional, que deberán contar con un enfoque territorial de las comunidades. Tiene que cambiar la actitud de los tecnócratas, que se piensan desde Bogotá el desarrollo de la visión de las regiones. Tiene que ser con un enfoque territorial, con lo que ha construido históricamente las comunidades en sus planteamientos, ¿cierto? Y sus relaciones interculturales propias. Un diagnóstico objetivo de las necesidades del territorio. Los diagnósticos sociales son como cuando uno va a un examen médico, se hace una serología, se hace el estudio de todo. Este plan debe arrojar un diagnóstico real de las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra el campo colombiano. Y ese es el Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan Nacional de Desarrollo acogerá las prioridades y metas de los PD. Es decir, tiene que volverse vinculante
lo que arroja el diagnóstico y las propuestas de todos estos territorios que han estado abandonados y destruidos por la guerra. Están también los planes nacionales para la reforma rural integral. El objetivo es superar la pobreza y la desigualdad rural, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. Van a haber 10 planes, es decir, ya sobre política pública. Va a haber un plan de infraestructura de educación de vías, una de infraestructura de riego, otra de infraestructura eléctrica y conectividad, un plan de salud, un plan de educación rural, un plan de vivienda y agua potable. Y va a haber estímulos a la producción agropecuaria y a la economía campesina a través de unos programas que van a llamar Economía Solidaria y Cooperativa a través del Plan Nacional de Fomento y un plan de asistencia técnica. Igual va a haber subsidios, crédito y generación de ingresos y mercadeo, que es lo que más los campesinos peleamos y nos quejamos de los tales intermediarios que no nos permiten surgir. También va a haber formalización laboral rural y protección social. Los campesinos son los que levantan antes de salir del sol y regresan a la casa cuando el sol se está ocultando. Este acuerdo lo que busca es que por fin se le reconozca su seguridad social a los campesinos. Hubo algunas salvedades que no se acordaron, que propuso la FARC. El gobierno siempre dejó planteado que no iba a tocar el modelo económico que representa. Entre eso está el latifundio y la delimitación de la propiedad de la tierra, la extracción minera y los conflictos de uso de la tierra, la revisión y la negociación de los tratados de libre comercio, el freno a la extranjerización de la tierra, la regularización y explotación del territorio para grandes industrias como los agrocombustibles y el ajuste al ordenamiento territorial. También no se pudo acordar en esta negociación la financiación de la política de desarrollo rural integral de manera completa, todavía sigue en el limbo, la creación de un Consejo Nacional de Tierras y Territorios y la definición sobre el derecho real de superficie. Esto es una posición como 2 horas, pero como siempre está reducido, tocó corriendo. Espero que haya hecho el resto. Muy bien, el aplauso muy fuerte para nuestro compañero Juan Carlos Quintero. Juan Carlos Quintero, líder campesino de Catatumbo. A él, muchísimas gracias y el aplauso bien fuerte. Sigue vigente. Solamente el 0,4% de la población, solamente el 0,4% de la población posee el 46% de la tierra en Colombia. Es decir, unas pocas personas tienen casi la mitad de la tierra en Colombia. Ahí está la cifra que muestra que es la principal causa de este capítulo de la guerra que vamos a hacer. Aparte de eso, de la exclusión histórica, los campesinos han sido abandonados también históricamente por el Estado. El 15% de los campesinos son analfabetas, es decir, no saben leer ni saben escribir. El 83% no va ni siquiera a la escuela. El 80% no termina la secundaria. Y solo el 1% logra llegar a las universidades, es decir, a la educación superior. El 60% hoy del campo no tiene agua potable, el 85% no tiene alcantarillado, es decir, saneamiento básico, el 65% de nosotros no conoce qué es la asistencia técnica, es decir, maquinaria agrícola para apoyar e incentivar mejores siembras en el campo colombiano. Aparte de eso, en el campo donde se desarrolla la guerra, ¿cierto? Allá caen los tatucos y los cilindros de la guerrilla, pero también caen las bombas de los aviones del Estado. Es el campo donde se fumiga con químicos que generan daños al medio ambiente, a la salud humana y a la salud animal. Es en el campo donde llegan las empresas multinacionales a devastar los territorios y generan miserias como en el Chocó y como en la Guajira que ustedes todos los días ven en los medios de comunicación. Aparte hay unas políticas económicas que tienen agobiado al campo colombiano.
pero esta política viene desde hace muchos años atrás. Nosotros en Colombia estamos importando, es decir, traemos de otros países 10 millones de toneladas de alimentos al año. Es decir, el 99% de cereales los importamos, el 80% del maíz lo importamos, el 50% del arroz, el 50% de los frijoles, ¿cierto? Aparte, según las mediciones del Gini, el Gini es como se mide la concentración de la tierra, nosotros tenemos la cifra más alta del continente, 0.86, es la medición del Gini en alta concentración de la tierra. Puedes poner la que se llama, exacto. Entonces eso ha creado ese panorama, voy a decir rápido porque el tiempo es bastante reducido. Les quería dar un panorama para que entendiéramos por qué se tocó el primer punto de La Habana. Entonces La Habana se sentó en la FARC y el gobierno después de 60 años de conflicto armado, ¿cierto? La FARC hacía una guerrilla con características muy campesinas, ¿cierto? Y puso como primer punto en La Habana, que se llama Reforma Rural Integral. Aquí cito algunos momentos de ese conflicto que generó la tierra, que ven al lado izquierdo de ustedes es Guadalupe Salcedo, un guerrillero liberal, pero allá en la época de los 50, se movilizó en esa época, pero luego fue asesinado en las calles de Bogotá. Está Juan de la Cruz Varela, otro campesino que se alzó en armas, también por el tema de la tierra, en una zona que se llama el Sumapaz, una zona fría como esta, muy cercana a Bogotá, también murió. Y pues está Manuel Marulanda Tabella, que es con quien hoy se está, la guerrilla y con la que se está hoy cerrando el proceso de paz en La Habana. ¿Cierto? Son como capítulos importantes de lo que generó ese problema de la tierra en Colombia. Este acuerdo firmado en La Habana se llama Reforma Rural Integral. Fue firmado el 6 de junio del año 2014. 6 de junio del año 2014. Dice, se ha hecho necesaria una reforma agraria que no solo solucione el problema de la repartición de la tierra, sino que brinde condiciones de vida digna a los campesinos. Entonces es lo que vamos a desarrollar en los puntos siguientes. ¿Qué contiene los puntos? ¿Qué contiene este punto sobre tierras en La Habana? Contiene 3 subpuntos fundamentales, oído. El primero es el acceso y uso de tierras improductivas, ¿cierto? Formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva. Ese es el primer subpunto de la reforma rural integral. El segundo subpunto tiene que ver con programas de desarrollo con enfoque territorial. Y el tercero se llama Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral. Esos son los 3 elementos claves que desarrolla la Reforma Rural Integral. Este acuerdo tiene unos principios generales, los principios de donde no se van a salir las partes para hacer efectivo la ejecución o la implementación de este acuerdo sobre tierras. ¿Qué busca este acuerdo? La transformación estructural, ¿cierto? O sea, persigue la equidad y la democracia en el campo. Que todas esas cifras que les di al comienzo, bastante desalentadoras, pues tiene como principio este acuerdo revertirlas, por verlas que positivas. También hay otro principio que se llama el bienestar y el buen vivir, que busca mejorar las condiciones de vida de las comunidades y reconoce y respeta la diversidad y la cultura campesina. El otro principio es la priorización. En la ejecución y la implementación, es decir, en la práctica, cuando se empiecen a ejecutar los proyectos, dice el acuerdo, se va a iniciar por los territorios más vulnerables, es decir, donde se desarrolló la guerra hace 50 años, con las mujeres cabezas de hogar, las viudas del conflicto, con los niños y con los ancianos. También dice que el acuerdo debe tener integralidad, es decir, que no incluye solo el acceso a la tierra que aquí ya un lote y que haya una vaca, sino que tiene que ser integral, tiene que tener todos los elementos que permitan que ese
campesino tenga condiciones de vida digna para desarrollarse. También busca ese acuerdo de restablecimiento de los derechos de las víctimas. Les decía al comienzo que Colombia hoy ocupa el primer lugar en desplazamiento forzado interno del mundo. Y lo que busca el acuerdo es restablecer los derechos de esas más de 5 o 6 millones de personas que vivían en el campo y que hoy están en las ciudades alimentando los grandes cinturones de miseria. También busca regular la propiedad de la tierra, este principio, frente a la reforma rural integral. Ahora sí vamos a desarrollar los 13 puntos. El primero, acceso al uso de tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de las zonas de reserva. Eso tiene unos desarrollos concretos de cómo va a beneficiar este acuerdo a los campesinos. Entonces se va a empezar por algo que se llama un fondo de tierras. En la campaña del cielo hay un mito que dice que el fondo de tierras es que le van a dar 10 millones de hectáreas de tierra a los guerrilleros. Eso no es cierto. El texto que es este, que tiene 297 páginas, que tiene 7 copias originales, lo que dice es lo siguiente: el fondo de tierra va a tener 3 millones de hectáreas, va a ser de distribución gratuita y se le va a dar a los campesinos que no tienen tierra o que tienen poca tierra. Esa es la primera que hay que hacer frente a la cuenta. Y la pregunta es, bueno, ¿y esa tierra de dónde va a salir? Esa tierra va a salir del siguiente contenido: tierra de extinción de dominio. Extinción de dominio es una figura jurídica donde se le quita la tierra a la persona que la consiguió mala vida, a un narcotraficante, a un político corrupto, al cartel de las contrataciones, que haya conseguido mucha tierra de manera irregular e ilegal. A esa persona debe crearse una comisión que detecte esos bienes para que esa tierra vaya al fondo, ¿cierto? Al fondo de tierra, y pase a ser parte de los campesinos que no tienen tierra o que tienen poca tierra. También dice que ese fondo se va a llenar con tierras recuperadas a favor de la nación. La nación en la ley tiene unas tierras que se llaman tierras baldías, ¿cierto? Sobre todo las que están en la insignia. Entonces la nación tiene que hacer un estudio muy minucioso de identificar dónde están esas tierras para que hagan parte del fondo de tierra. También tierras donadas, puede ser posible que existan personas o empresas que tengan mucha tierra y como un aporte a la construcción de paz quieran aportarlas al fondo. También van a ser parte las filtraciones de ley segunda del 59. El norte de Santander hay varias tierras bajo esta figura. ¿Qué quiere decir esto? Que allá existen muchos campesinos. Por ejemplo, en Caracol hay 500.000 hectáreas de tierra bajo esta figura de ley segunda. Pero hoy esos campesinos no tienen cómo demostrar que esa tierra es de ellos porque esa ley se lo impide. Entonces lo que hace es que entran al fondo y el fondo tiene que sustraer esa ley segunda para que por fin a esos campesinos después de 50, 60, 80 años le llegue el título de propiedad sobre la tierra, le llegue la formalización de la propiedad de la tierra. También el fondo se va a llenar con tierras inexplotadas y con tierras adquiridas por motivos de interés o utilidad pública. Aquí rompemos un poquito, ¿no? Y hay que dar la tierra al que viene a la conseguida que tenga mucho. De aquí es donde está ese fondo de tierra, son 3 millones de hectáreas por los primeros 10 años de a los campesinos que no tienen tierra o que tienen poco. Pero esa tierra no alcanza porque el problema de la tierra en Colombia es muy grande. La tierra de nosotros no alcanza, entonces se crearon otras alternativas. Van a haber subsidios integrales para la compra de tierras, ¿cierto? Fáciles. Hoy un campesino en Catatumbo va a encontrar que no, usted prácticamente no existe, porque usted no aparece en ningún registro. Eso tiene que empezar a cambiar para que haya otra alternativa de acceder a la tierra. Créditos, y la otra forma es a través de de créditos especiales para compra de tierras. Entonces son 3 formas que se acordaron en La Habana de cómo los campesinos van a tener
Los beneficiarios de esos tres mecanismos para el acceso y formalización de la propiedad. Los beneficiarios van a ser víctimas y desplazados, trabajadores con vocación agraria con poca tierra o sin tierra, asociaciones de trabajadores, personas vinculadas a proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito y conservación ambiental y comunidades organizadas. Ahí está claro que actores y qué sectores se van a beneficiar de esos tres mecanismos para acceder y formalizar la propiedad de la tierra ecológica. Sobre la que lleva grandes satisfacciones para nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a recibir a la compañera doctora Judith Maldonado Mojica, mujer humilde, trabajadora con estudios de maestría en defensa de derechos humanos, curso en seminarios nacionales e internacionales y doctorado en Derecho, abogada defensora de los derechos humanos. Ha trabajado por más de 15 años en la defensoría de las víctimas indígenas y campesinas, comprometida con los sectores populares y sociales más discriminados y excluidos. Conoce las luchas del pueblo norte santandereano en la ciudad y en el campo. Escucha y conoce y piensa en el progreso que todos queremos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Judith Maldonado Mojica. Muchísimas gracias a compañero Edgar por hacernos la invitación. Muchísimas gracias a Pamplona por seguirnos teniendo en cuenta en estos escenarios de debate y académicos. Yo tengo una duda desde que llegué. Yo quisiera saber por qué los profes y las profes les gusta tanto el rinconcito de atrás. Allá no hace tanto frío, ¿verdad? Hay posibilidades de que nos metemos más adelante. ¿Se animan o no se animan? Pero ¿por qué les gusta la atrás? Bueno, es que uno siente que está muy distante para atrás. Bueno, no hay necesidad, yo tengo oportunidad de moverlos. Bueno, yo quisiera comentar que este escenario de la vez es sumamente importante. Los jóvenes son muy llegados. ¿De 11? Ah, ya están en complementario. Como bueno, yo quisiera compartir eso. Yo también estudié en la normal de la presentación. Yo fui bachiller pedagógica de formación. Luego, como voluntaria de la Cruz Roja, también recibí la formación grado de instructora. Y aprendí muchísimo y por fortuna me encontré con algo que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el tema de la educación popular, ¿cierto? Y estos autores y pensadores que nos animan tanto a ese quehacer crítico, ¿sí? Entonces, pues yo, digamos, de vocación me reconozco como educadora popular y me siento orgullosa de haber podido llevar algunas informaciones y temas a comunidades que no han tenido el acceso a la educación formal, ¿sí? Entonces, el tema que nos convoca, el acuerdo de paz, necesariamente está ligado con el tema de la guerra. Y muchos de nosotros o hemos sido víctimas o tenemos víctimas, pero si alguno en este auditorio no ha tenido que pasar por esa situación dolorosa, uno diría, y entonces a mí la guerra no me ha tocado. Y yo tengo que decirles las siguientes reflexiones que tienen que ver con este escenario, con la calidad, con el acceso, con la gratuidad de la educación, que es con la que muchos seguimos soñando. Y es que Colombia es el cuarto país en la guerra. 13.000 millones
millones de dólares. 13.000 millones. Y como ustedes son docentes, habrá algunos de matemáticas, esos son 9 ceros. Y ustedes los multiplican por el valor del dólar, nos da una cifra grandísima de 39.000 millones de pesos. Y esa cifra, como decimos, tan grande, tan rara que no la entendemos, podría significar que 1.600.000 jóvenes, eso me permitió entrar a una universidad pública. Y si no, estaría haciendo aseo o preparando música. Así de sencillo. Hay jóvenes hoy en este país que no tienen oportunidades para educarse. Y los que podemos, los docentes, saben que el modelo está diseñado no para una formación de calidad o crítica. La hermana me hace recordar una frase de la hermana Teresa de la comunidad de las hermanas Laura. Ella es la Santa Laura, que ellas están en el Catatumbo, en la comunidad Caricachaboquira, y ella hace muchos años, por allá en 2006-2007, cuando trabajamos con los Bari, me dijo esta frase. Me dijo, mira, Modita, aquí hay 111 en esa época, 111 profesores en el Catatumbo, pagos por la gobernación, pero hay 11.000 soldados de la brigada 15, la 21, la 23, la 30, el vial energético número 10, 11.000 soldados. Y ella me dijo, cuando esa proporción no cambie, no va a cambiar este país. ¿Sí? Entonces son reflexiones en cuanto al costo de la guerra. Y yo voy a ir de una vez a un tema neurálgico de los acuerdos. El tema de la reincorporación social, política y económica para los guerrilleros. Ese punto está en el punto 3 del acuerdo que se llama fin del conflicto. ¿Y qué es lo que se les ofrece a estas personas? Que una vez lleguen a la zona veredal, después del censo, de la identificación, cada uno de estos excombatientes va a recibir 2 millones de pesos. ¿Sí? ¿Lo sabían? Sí, claro. Van a recibir proyectos productivos que pueden ser individuales o colectivos por 8 millones de pesos. Van a recibir el 90% de un salario mínimo por 24 meses. Los proyectos son individuales y colectivos, eso no quiere decir que todos van a recibir los 8 millones. Entonces, en promedio, eso podría ser un costo, dicen los, entre 15 millones o 25. Díganme cómo, después de escuchar eso, convence uno a la gente del común que no tiene empleo, generación de ingresos, que jamás ha recibido un apoyo del Estado colombiano para sacar un proyecto productivo ni por 500.000 pesos, que le vaya a votar sí al plebiscito. Entonces yo quiero compartir con ustedes algunos argumentos del costo de la guerra. Eso no es carreta, eso tiene cifras. El Ejército Nacional, el comandante de las fuerzas militares estima, y lo dijo en una entrevista de Caracol, estima que hay 6.300 guerrilleros de las FARC armados. Pero pensemos que sean un poco más, 10.000. Sobre ese cálculo, los estudiosos han dicho, bueno, 10.000 por 25 millones, ¿cuánto da? ¿Está el profesor de matemáticas? 250.000 millones de pesos. ¿Listo? El costo de convocar la jornada electoral del plebiscito puede estar alrededor de 300.000 millones de pesos. Resulta que esas dos cifras representan hoy lo que cuestan 7 días de guerra. Así de simple. Ahora quiero compartirle otros datos. ¿Sí? El presupuesto del Ministerio de Cultura es de 358.000 millones de pesos al año.
pero en relación con el presupuesto del Ministerio de Defensa, ¿sabe cuánto implica? Implica 4 días. Estos datos, ¿sí?, son oficiales. Estos datos son oficiales y se han venido publicando en los últimos 18 meses. Un estudio también oficial que publicó la revista no, el periódico Vanguardia Liberal. ¿Y cuánto nos cuesta un general de la República? Toda su carga laboral, sus cursos de ascenso, sus viajes al exterior, toda su carrera militar para llegar a ser general. 1.800 millones de pesos. 1.800 millones. Entonces, en mi lógica, cada vez que yo veo a un general, simbólicamente estoy dejando de ver una escuela y un hospital. Han hecho un estudio actualizado, había uno anterior de la socióloga Diana Jaramillo, ya lo actualizó en Paz la semana pasada, del costo de la guerra. 280 billones de pesos en la última década, en los últimos 10 años. Pero como esas cifras no las entendemos, eso implica un estimado de lo que podrían ser casi 4 millones de viviendas de 70 millones de pesos. Entonces, por supuesto, si nosotros, si muchos de ustedes en este auditorio creen que no han sido víctimas directas del conflicto, yo les tengo que decir que no es cierto. Porque uno no es víctima solo por tener un familiar desaparecido, asesinado, secuestrado, ¿sí?, por haber perdido la casa en un hostigamiento, en un combate, sino que a la sociedad colombiana le ha costado en inversión social. Hemos sacrificado en inversión social el gasto militar. No sé cuánto será por escalafón el salario de un docente. Tengo una amiga que hizo ese curso complementario, le fue muy bien en el último concurso que se hizo, está nombrada profesora en Paipa, Boyacá, tiene una maestría y me parece que me dijo que ganaba 1.400.000. ¿Sí? Ahora, entonces, esta amiga mía no sabe cuánto nos cuesta un soldado profesional. Nos cuesta más o menos 2.050.000 pesos. Por supuesto que hay muchas cosas que cambiar en este país. Un acuerdo final como el que se ha suscrito con la FARC, tampoco vamos a echarnos el cuento que es el documento milagroso y que va a solucionar todos los problemas. Pero es un buen comienzo. Sí, las 297 páginas, no sé si las han leído, pero vamos a intentar resumir. Juan, cuando explica el primer punto de desarrollo rural agrario, que se llama Hacia un nuevo campo colombiano, es intentar solucionar problemas que están aplazados hace muchísimos años, que fue el origen hoy de las guerrillas. Lo reconoció un general de la República, me parece que era Vázquez Cabezón, con el Plan Lazo. Dijo: nosotros le dimos origen a las FARC, porque habían 80 campesinos armados en Marquetalia y lo que decidimos fue bombardearlos con un plan en colaboración con el Ejército Nacional. Eso, meses después, dio origen a la guerrilla de las FARC. Así lo han dicho. Había un general Gómez, ese sí me acuerdo porque yo ya era como universitaria, le decían el general sociólogo. Y muchas de las cosas que hace hoy el ejército de relación con la población civil es eso, mejorar el relacionamiento con la población. Pero yo tengo una manera categórica de decirlo, y a veces me está molestando, tomando el pelo. Yo estoy dispuesta a hacer una apuesta con lo que ustedes quieran, un almuerzo, o si quieren apostamos el apartamento que ustedes tienen. El acuerdo,
todo el texto del primer acuerdo no trae un solo beneficio para los excombatientes o combatientes de la paz. Es más, esa palabra no aparece. Ese acuerdo y todo lo que viene relacionado con el campo está dirigido textualmente a campesinos y campesinos sin tierra, y se prioriza a la población desplazada, se prioriza a las víctimas y a las mujeres rurales. Eso para aclarar ese punto, pero no lo profundizo porque ya Juan les comentó todo lo que se quiere, pero era una aclaración, porque el cuentico es que le vamos a entregar este país a la guerrilla y que va a haber expropiación, y eso no es así. El fondo de tierras, que pretende distribuir apenas 3 millones de hectáreas, se va a alimentar con 5 fuentes, y no es con quitarle la tierra a los terratenientes. Hay diferentes fuentes. Bueno, pasemos al segundo punto: participación política. Y acá me toca hacer también la aclaración. El tema de las curules para las FARC, para el nuevo movimiento político, nada, absolutamente nada de eso está en el texto de participación política. Todo ese componente está en el punto 3, que es fin del conflicto, que se llama reincorporación política, para diferenciar. Entonces, ¿qué sí dice el acuerdo de participación política? Se llama apertura democrática. Ahí trata de que necesitamos que los partidos políticos no estén supeditados al umbral para tener la personería o mantenerla. Es decir, que pueda haber posibilidades de que los partidos minoritarios lleguemos allá o no la pierdan. ¿Sí? Tiene que ver con el estatuto de oposición, que son las garantías mínimas, que entre otras, si algunos de ustedes siguen esos temas, está planteado en la Constitución del 91, o sea, hace 25 años estamos esperando un documento que se llama Estatuto de la Oposición y no se ha hecho. Ese acuerdo ha dicho que se va a crear una comisión, no solo con los partidos, sino con la participación de los movimientos sociales y políticos para hacer ese estatuto de oposición. Tiene que ver con el tema de las garantías electorales. A mí el tema de la política lo mantenía distante en mi vida, ¿sí? Porque piensan algunos la falta de credibilidad y de confianza en esos escenarios. Por supuesto, uno se da cuenta el tema de la financiación. Eso es complicado. A mí me dieron el aval 2 partidos, pero los partidos, ni a mí, ni creo que a la mayoría de candidatos les hicieron aportes, porque también a esos partidos los aportes estatales no llegan. Ni un peso pueden decir los partidos que aportaron a la campaña. ¿Sí? Entonces el tema de la financiación, el tema de la posibilidad de los medios de comunicación de difundir esos programas y plataformas. Pero hay un tema que me parece a mí supremamente importante. Puede ser, como dice Voltaire, que ustedes no estén de acuerdo con lo que yo diga, pero se los voy a compartir. Para mí hoy, el Congreso realmente no representa al pueblo, o a muchos sectores del pueblo. Si ustedes creen que nuestros congresistas nos representan, pues respetable la opinión. Pero ¿qué pasa? De pronto los jóvenes, no sé, ¿saben cuántas personas componen el Congreso, no? 166 y 102 representantes, son 268. ¿Qué es lo que dice el acuerdo de participación política? Que se van a crear circunscripciones especiales para la paz. ¿Cuántas? 16. ¿En dónde? No vienen todavía detalladas, pero como dice el cuento, blanco es gallina, lo pone y frito se come. Son 3 características donde se van a conformar esas circunscripciones especiales. Una, zonas que hayan sufrido el conflicto armado de manera intensa. Zonas que presenten un abandono estatal.
histórica y zonas que tengan debilidad institucional. Ahí se van a crear esas circunscripciones. ¿Y quiénes son los candidatos y quiénes pueden elegir ahí? Entonces, a mí me parece, obviamente, que un Chocó, un Norte de Santander, un Putumayo, un Arauca, podía tener zonas o circunscripciones especiales para la paz. ¿Quiénes van a ser los candidatos o candidatas? Los que postulen los habitantes y las comunidades de ese sector, ¿cierto? Eso sí dice el acuerdo de participación política. Y eso da apertura, porque es que no necesariamente un senador representa los intereses campesinos, o un representante no necesariamente representa a las mujeres rurales, etc. Entonces, esperemos que con 16 voces de la gente de abajo, pues pueda enriquecerse el debate democrático allá en el Congreso. ¿Cuánto tiempo? 5. Listo, eso participación. En el fin del conflicto, ya les comenté el componente de la reincorporación social económica. Ese también, el punto del fin del conflicto, hablaba de desescalonar la guerra. Ahí vino lo del cese unilateral, luego lo del cese bilateral. Hoy, nuestros soldados y policías están beneficiándose de esos acuerdos. Si no lo saben, hasta el año pasado teníamos un promedio de 1.502 combatientes afectados por minas antipersonales. Hoy la cifra se ha reducido sustancialmente, ¿sí?, a 52 casos en todo el país. Y lo mismo con los homicidios. Y eso se lo escuché también a una señora. Mi hijo, capitán del ejército, murió hace 2 años. ¿Cómo me hubiese gustado, me decía ella, que no se hubiera aplazado tanto la firma del acuerdo final? Seguramente mi hijo estaría vivo. Y es así. Hoy, esos 602 miembros de la fuerza pública que morían en esa guerra, hoy sí están vivos en el 2016. Y eso no son solo cifras. Ustedes son madres, hermanas. Esos son 602 familias que no están llorando hoy un hijo. ¿Sí? Bueno, eso está en el tema del fin del conflicto. La ubicación, aquí nos echaron la carreta durante casi los 4 años que esa gente no iba a entregar las armas, ¿cierto? Pues ya el 23 de junio que se firmó ese punto, eso quedó disipado. Se van a trasladar a la zona veredal, allá se va a hacer el censo y van a entregar todas las armas. Y el mismo general Mejía de las fuerzas militares dijo, y los tenemos con fotografía, totalmente identificados a los 6.300, qué tipo de arma y todo. Y ese proceso se va a hacer con la verificación internacional, 180 días, y esas armas se van a fundir en 3 monumentos, que va a estar, ahora se me olvidó, uno en Venezuela, otro en la sede de Naciones Unidas y otro en Colombia, sí señor. Una en Cuba, donde se hicieron las negociaciones como país sede de la mesa de conversaciones. Entonces, Cuba, la sede de Naciones Unidas y Colombia, sí. Sí, dime. ¿Tal vez dije Venezuela? Sí. ¿No les ha pasado? Después de los 40, ya empieza mi mamá cuando dice guárdame el jugo en la lavadora. Yo estaba pensando en decir. Bueno, el otro tema es el cuarto, el de la solución al problema de las drogas. Tienen hoy preocupación con ese asunto. Entonces el acuerdo dice que se va a enfrentar todos los eslabones de la cadena. Por supuesto que los campesinos que la siembran van a tener unos programas y unas posibilidades para sacarlo de ahí. Pero es que hay otros eslabones de la cadena y es al final el tema de los consumidores. Y eso no tiene una política pública integral y coherente y se espera
que también ahí se pueda desarrollar. Pero el eslabón más peligroso es el de la comercialización, lo que llaman el narcotráfico, el tráfico de... Y entonces, ¿qué han dicho? Que ese punto va a requerir todos los esfuerzos de la comunidad internacional, del gobierno y de los organismos. Se va a reforzar el aparato de justicia y el aparato de persecución para identificar esas mafias. Que eso uno a esta edad, en los temas que anda, eso ya no le echan cuento. Por supuesto que las autoridades saben quién controla, quién tiene. Como dijo un profesor en la Nacional, no hay un gramo que llegue a los puertos de Miami y de Colombia que las autoridades aquí no sepan por dónde salió. Ese desmantelamiento es el que se va a intensificar. ¿Listo? Ese es el cuarto punto. Y el quinto punto, ya para finalizar, es el tema de las víctimas. Ahí, como abogada, les puedo decir, hoy en Colombia lo que teníamos es una jurisdicción ordinaria, es decir, a cualquier ciudadano por cualquier delito nos procesan de igual manera, a pesar de tener un conflicto hace 60 años. ¿Sí? Lo único diferente que había era la jurisdicción penal militar para los que tenían ese fuero, pero no para juzgar ahí casos de derechos humanos. Entonces, este acuerdo ha dicho que se va a crear una jurisdicción especial para la paz. ¿Quiénes van a estar siendo procesados? Todos los que han tenido responsabilidad y participación en hechos relacionados con el conflicto armado. Esa es la competencia personal y material de esa jurisdicción especial para la paz. A quienes tengan las preocupaciones es que va a haber impunidad. Ha sido absolutamente claro que no va a haber amnistía para delitos graves y de lesa humanidad. Y quienes se acojan a esa jurisdicción y colaboren van a tener penas alternativas de 5 a 8 años. Y aparte de eso, si no, pues penas hasta de 20 años. Y en el tema de las víctimas, esperamos que con el concurso de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se pueda garantizar la reconstrucción de la verdad y se fortalezcan todos los componentes de reparación integral. Entonces, es complicadito, les ofrezco excusas a los organizadores e intentar compartir algunos de los aspectos más centrales del acuerdo final, que como saben es extenso en este tiempito. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo. El aplauso fuerte, compañero Orlando. Yo quisiera Doctora Judith. Doctora Judith, yo quisiera preguntarle lo siguiente, esa jurisdicción especial, hay en otros términos que lo llaman como transicional, o una ley especial que se cree, esa solamente se aplicaría para la clase insurgente o los guerrilleros, o puede ser aplicada para todos aquellos que hayan tenido que ver con el conflicto armado, por ejemplo, los mismos militares. Sí, señor. Dos temas para responder. En el medio del proceso de conversaciones, la mesa acordó contratar a 12 expertos en conflicto armado para caracterizarlo, para mirar quiénes eran los responsables del conflicto armado. Y así lo hicieron, terceros independientes a la mesa, académicos. Escribieron un informe de más de 600 páginas. Y a algunos les sorprendió, a otros no. Por supuesto que la guerrilla en 60 años ha cometido delitos y crímenes, pero el mayor responsable de infracciones, de crímenes, de lesa humanidad, de violación de derechos humanos es el Estado, sus estructuras militares y paramilitares. Eso marcó un viraje porque ese informe lo escribieron como a los 2 años de la mesa de conversaciones. Entonces la jurisdicción especial va a ser quiénes pueden llegar ahí. A nivel personal, guerrilleros de la FARC, fuerzas militares,
paramilitares e incluso agentes del Estado, dice el acuerdo, integrantes de las 3 ramas del poder público. ¿Pero quiénes? Pues los que tengan participación directa